Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, continuamos hoy. Me ha tocado a mí, en esta ocasión, con los sermones comenzados el domingo pasado por el Padre Prior sobre la crisis de la Iglesia. Él ya les ha dado la debida introducción, el motivo por el cual el Padre Joaquín Cortés nos ha pedido que dediquemos un domingo por mes a hacer durante un año 12 sermones, entonces, sobre la crisis de la Iglesia. En fin, para que todos, sobre todo los antiguos y también los nuevos que van llegando, conozcan cuál es la posición de la fraternidad, esta Iglesia a la cual asisten, sobre el mal, la enfermedad que aqueja a la Iglesia desde hace ya un siglo, el modernismo sobre todo, el progresismo. Conocer bien la enfermedad, decía el Padre, tengo aquí su sermón que quedó sobre el atril, conocer bien la enfermedad para aplicar el remedio adecuado, valorar el gran tesoro de la tradición, fortificar la esperanza cristiana sostenida en la providencia divina para saber obtener grandes bienes de los mayores males. Y bueno, el Padre les decía cuál es, en el primer sermón, cuál era esta raíz antigua de varios siglos del modernismo, que nació en el Renacimiento, con esa preocupación excesiva de los bienes materiales, explicaba el Padre, la falta de espíritu cristiano en la vida de la Iglesia, escisión entre el orden espiritual y el orden temporal. En fin, ustedes habrán estado atentos el domingo pasado, ¿no? No lo voy a repetir todo, sino sí, seríamos muy largos. Pero hoy, entonces, vamos a hablar y queríamos explicar la raíz más profunda de esta crisis que vivimos en la Iglesia, de la Iglesia. Cuando hablamos de crisis de la Iglesia nos referimos especialmente al detrimento que estas doctrinas heréticas han provocado en las almas, porque la Iglesia en sí misma es divina y humana. Entonces decimos la crisis en la parte humana de la Iglesia, ¿no? La parte divina no puede sufrir detrimento. Decía, y tiene mucho que ver con el Evangelio que ustedes acaban de escuchar, este llanto de Jerusalén. Siempre decimos, es raro, nos sorprende ver llorar un hombre, ¿no? Que lloren las mujeres a veces, bueno, en fin, niños, pero ver llorar un hombre, más sorprendente es ver llorar a Jesús. Cuando vemos llorar a un hombre, ¿qué será? Flojo, no sé, o tendrá algún motivo, decimos, bueno, sobre todo ocurren circunstancias que te entienden, pero ver llorar a Jesús, aquí tenemos que preguntarnos sobre el motivo teológico del llanto de Jesús. Porque Jesús llora, sí, vio su ciudad y previendo lo que iba a ocurrir, lloró realmente, no fingió, lloró. Y hay en el Evangelio 3 lugares, cuando Lázaro y desde la cruz, dice San Pablo que lloró Jesús. Entonces, bueno, para aprender, sería tema de un sermón. Pero queremos aplicarlo a esto. Jesús llora porque no solamente ve a Jerusalén, sino ve a la Jerusalén, a la Iglesia, y este derrumbe de la cristiandad, justamente, que vamos a explicar. Después del Renacimiento, cómo llegamos al modernismo. Entonces, lo que quiero plantearles es decir, queridos hermanos, a ver, cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿qué me dice a mí este llanto de Jesús hoy? Primero, a ver, porque es normal, ¿no? Pero segundo, porque si no advertimos los motivos, queridos hermanos, nosotros mismos podemos ser la causa de ese llanto de Jesús y también caer en las consecuencias del llanto de Jesús, que es la pérdida, la destrucción de tantas almas. Entonces, ¿cómo se derrumbó la cristiandad? Lo explicaba el Padre el domingo pasado, estas reformas, estas revoluciones en la sociedad, sobre todo, comenzaron por el Renacimiento, por ese apego a las riquezas, después viene Lutero, mismo siglo XVI, con su libre examen, con su secundantalismo, viene sobre todo el liberalismo, que es aquí uno de los puntos principales que nos van a hacer comprender cómo se pasó al modernismo dentro de la Iglesia, porque estamos explicando ahora las causas fuera de la Iglesia en la sociedad en general. Los papas, la Iglesia, ¿no es cierto?, reaccionó con fuerza ante la apostasía de la sociedad. El Concilio de Trento contra Lutero, contra Reforma, ¿no es cierto? Esa condenación
afirmando la integridad de la doctrina católica, y luego reaccionaron contra el liberalismo, siglo XVIII, XIX, la Revolución Francesa, las ideas de la Revolución Francesa, este liberalismo que es esa mala concepción de la libertad, o identificar la libertad con la independencia total, con la plena independencia, con el desenfreno, entonces, de la libertad en todos los órdenes. Esto que es entonces no solamente un sistema filosófico, en fin, la concepción política de la sociedad solamente, sino un estado de espíritu que vino después de la Revolución Francesa, que persiste justamente, que es esa independencia en todo sentido, en todos los órdenes, de la verdad y del bien, por ejemplo, respecto al ser, que es el relativismo, de la inteligencia respecto a su objeto, que es el subjetivismo, que ahora vamos a explicar, de la conciencia respecto a la ley objetiva, moral, esa voluntad arbitraria, el despotismo, el subjetivismo moral, en fin, tengo una larga lista del cuerpo respecto al alma, del presente respecto al pasado, esa evolución constante, ese desprecio de la tradición, por ejemplo, la independencia de la razón y de la ciencia respecto a la fe, el racionalismo, del individuo respecto a toda sociedad, el niño frente a su padre, los alumnos frente a los maestros, de la mujer respecto a su marido, del cristiano respecto a la iglesia, del individuo, ese individuo respecto a cualquier autoridad, el individualismo anárquico, la independencia del obrero respecto al patrón o al que manda, del hombre, de la familia, de la profesión, del Estado, sobre todo respecto a Dios, a Jesucristo, que es lo más importante, a su iglesia, es el naturalismo, el laicismo. Entonces, este es el liberalismo que dio origen a un estado de espíritu que luego pasaría. ¿Por qué describimos el liberalismo? Precisamente porque el liberalismo en la sociedad se va a convertir en modernismo dentro de la Iglesia, una justificación teológica de este estado de espíritu, de esta, por supuesto, con la ayuda, con lo que aportaron, ya decía Lutero, también Rousseau, explicábamos hace unos domingos, Descartes, su racionalismo. Entonces, estos errores constituirán la base de una nueva corriente liberal dentro de la Iglesia que se llamó liberalismo católico. Ellos, estos liberales católicos, estaban realmente dolidos y preocupados por la Iglesia y por la sociedad, porque el liberalismo, en todos sus órdenes, avanzaba, había triunfado. Entonces, ¿cuál era su solución? Miren, esa ilusión, ¿no?, de adaptar la doctrina católica a las ideas del mundo moderno. No es el mundo que tiene que convertirse a la verdad, sino vamos a adaptar la Iglesia. Fueron los primeros modernistas católicos que inventaron una nueva filosofía religiosa para intentar justificar teológicamente entonces esa adaptación. Teológicamente, querían infundir, tenían buena voluntad. Y eso es muy importante decirlo, porque San Pío X, sobre todo, hace bien la distinción entre la filosofía, el sistema modernista y los modernistas, y cada uno de estos modernistas que tenían seguramente buena intención, pero ellos querían infundir, renovar la Iglesia, reformarla a base de una teología, de una filosofía adaptada a las ideas modernas, es decir, de acuerdo a las nuevas ideas. Adaptar el catolicismo a las nuevas necesidades intelectuales, morales, sociales de la sociedad. Es decir, adaptarla a la modernidad. Estado de espíritu, más bien que sistema teológico. San Pío X dice, en la encíclica que los condena al modernismo, dice estado de espíritu y no sistema modernista, porque hay tantos sistemas modernistas como modernistas. Intenta hacer una síntesis, pero sobre todo el modernismo quiere ponerse al día. La actitud fundamental es ponerse al día. El famoso, luego vendrá a partir del concilio, lo dirán los padres conciliares, ayornamiento, ¿cierto? Puesta al día. Basta de rigorismo, basta de
de intolerancia dogmática, moral, etc. Hay que vivir en armonía con el espíritu de la época, con la época. Entonces, emancipación, especialmente cada uno su verdad, dijimos, espíritu de cambio, de renovación, de evolución, sobre todo, gracias a Hegel también, nada fijo, nada estacionado. La Iglesia tiene que modernizarse, hace 2 siglos que está atrasada, escuchamos hace poco decir una alta jerarquía en la Iglesia. Tiene 2 siglos de atraso, dijo mi paisano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un naturalismo religioso que termina suprimiendo lo sobrenatural de la religión y endiosando lo natural. Es decir, al hombre mismo. Se llega poco a poco a la adoración del hombre y la obra de sus manos, es decir, la idolatría de la ciencia. Y esto es parte de Lutero, sobre todo con su libre examen, pero con su religión del sentimiento. Esto hay que intentar comprenderlo bien. No es que la Iglesia no tenga sentimientos y los cristianos no tengan sentimientos, y ya me ven que tenemos sentimientos, ¿no? Pero el sentimiento debe estar jerárquicamente ordenado a la verdad, a la fe. Entonces, esta religión del sentimiento, el hombre es bueno, Rousseau, etc., lo explicábamos hace 4 o 5 domingos, esta religión del sentimiento y de la libertad llega poco a poco a terminar, aunque prácticamente, no teóricamente, vamos a ver, se niegan todos los días. Esta afirmación es muy grave. Afirmar esto, sin probarlo, sería temerario, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se dio? ¿Cómo ocurrió esto? Aquí nos encontramos entonces, les pido un poco de atención, en el núcleo, en la esencia de lo que es el modernismo, en lo esencial, que es la falsificación del dogma, o la perversión del dogma, afirman los autores. ¿Cómo? Un católico que no tenga dogmas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? A ello se llegó profundamente, ¿no?, por una posición filosófica que es el agnosticismo o el escepticismo teológico. A saber, se pone en duda, pero no es solamente cuando decimos se pone en duda, se niega directamente que podamos tener un conocimiento cierto y verdadero de las verdades de fe. Esas verdades de fe, en realidad, ¿qué es un dogma? La fe es un sentimiento y el sentimiento va expresándose de diferentes maneras, va cambiando, evolucionando a través del tiempo. Entonces los dogmas son la expresión, lo dice San Pío X, por favor, los invito a leer Allende, también los invito a leer este libro, 100 años de modernismo. 15 minutos yo no puedo resumir este libro, ya me estoy haciendo demasiado largo. Entonces, la expresión conceptual de esos sentimientos religiosos, que es lo más importante en el católico, en el cristiano, esos son los dogmas. Eso es un dogma. El modernista los conserva el enunciado, el padre Castellani, pero cambia respecto a su contenido, precisamente porque es evolutivo, porque el sentimiento va cambiando y por lo tanto se vuelven o convierten en mitos. ¿Recuerdan? Quien más, quien menos, hemos visto en la escuela media, ¿no?, en el secundario, decimos nosotros, el contenido de los poemas famosos de Homero, todos los personajes, ¿no?, la mitología. Bien. Para los modernistas, entonces, la religión es mitología. Padre, pero la gracia, el pecado. Sí, no solo la gracia, el pecado, los sacramentos, la iglesia, sino la misma persona de Jesucristo. Tienen que leer realmente lo que dice el libro modernista de Jesucristo. No es un personaje histórico, lo inventó. La resurrección, por ejemplo, la inventó la fe de los primeros cristianos. La ascensión a los cielos, la existencia, decía, se van a convertir en una especie de mitos o símbolos religiosos, vacíos de sentido para el espíritu, para la inteligencia, pero sí muy claros para el sentimiento, porque eso se expresa en el sentimiento. El dogma, entonces, dice Tyrrell, no propaga la verdad, sino la vida. No es cuestión de verdades, es cuestión de vida, y vida es sentimiento. Si ustedes le preguntan a estos modernistas si creen en la encarnación, en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en la resurrección, en la necesidad de la Iglesia para salvarse, de la gracia,
la indisolubilidad del matrimonio, etcétera, del pecado, del infierno, les van a decir que sí que creen, claro. Hablan del infierno, hablan de Jesús, hablan de la resurrección, pero en realidad todos esos dogmas en la práctica y muchos otros son vaciados, falsificados. Y sobre todo ahora, esto lo explicaremos la próxima vez, el padre que le toque, sobre todo en aras de la pastoral. Lo importante es la pastoral. Se termina justificando el pecado, por ejemplo, o diciendo que pues, basta con ser una buena persona para salvarse. Y así entonces comprobamos, como diremos y probaremos en el próximo sermón sobre la crisis, el mes que viene, que al imponerse este modernismo en la Iglesia por vía de obediencia, Monseñor Lefebvre le llamaba el golpe maestro de Satanás, la imposición del modernismo por vía de obediencia. Comprobamos entonces que este nuevo cristianismo, este humo de Satanás, le llamaba Pablo VI, que se infiltró por alguna grieta en la Iglesia, o él también llamaba a este espíritu que está autodestruyendo a la Iglesia. Lo decía Pablo VI en el año 1977-78, yo lo he escuchado, no directamente. Entonces, por medio de esta nueva religión del hombre, se termina de gestar la herejía del anticristo. Esto es duro, ¿no es cierto?, escucharlo. Compendio de todas las herejías, que consiste en la adoración del hombre en lugar de Dios, según dice San Pablo. Y no, el padre Calderón, en su libro, y lo prueba, que se llama Prometeo. Véanlo ustedes. Pero San Pablo dice que esta es la religión del anticristo. El padre Calderón prueba que esta nueva religión es justamente la del anticristo. Entonces, así se comprende, queridos hermanos, y terminamos, por qué justamente el liberalismo y el modernismo fueron condenados tan fuertemente y constantemente por los papas, especialmente San Pío X, Pío XII. Lo condenaron como intrínsecamente contrarios al catolicismo. Papa Pío XI dijo que el comunismo era intrínsecamente perverso. Estos papas, al contrario del modernismo y el liberalismo, dirán que son intrínsecamente contrarios al catolicismo. Es otra religión. Es la síntesis de todas las herejías, dirá San Pío X. Cloaca de todas las herejías. Entonces así se comprende cómo reaccionaron los papas, cómo reaccionó Monseñor Lefebvre a partir del concilio y la hermandad contra ese modernismo aplicado e institucionalizado en el nombre del espíritu del concilio. Y se comprende también entonces, queridos hermanos, nuestra existencia hoy aquí, nuestros prioratos, nuestras iglesias, esta iglesia, ustedes aquí, la misa de siempre, la exclusividad de la misa de siempre. ¿Por qué insistimos? ¿Quién repite lo que hoy dice la secreta? Oh Señor, te pedimos nos concedas que frecuentemos dignamente estos misterios, la misa, pues cuantas veces se celebra este sacrificio, otras tantas se renueva la obra de nuestra redención, etcétera, nuestra insistencia sobre la misa de siempre. Y estos nuestros sermones, justamente, nuestra actitud tan tajantes, ¿no es cierto?, tan intolerantes, tan discriminadores, tan poco caritativos, en fin. Y también se entiende estas nuestras repetidas y insistentes recomendaciones. En primer lugar, la fidelidad, queridos hermanos, amor y conocimiento de la verdad. Insistimos, no asistan a nuestro curso, pero lean, estudien. Es la doctrina de siempre, es la tradición de la cual depende nuestra salvación y la de nuestros seres queridos. Y después, por supuesto, pedimos siempre la fidelidad al cielo, ¿no es cierto?, a la Virgen María, fidelidad en el cumplimiento y en la práctica, de poner en práctica esta doctrina católica tradicional, especialmente en lo que se refiere a los mandamientos, la moral católica, la vida y conducta auténticamente católica, ¿no es cierto? Queridos hermanos, pensemos hoy en el llanto de nuestro Señor. No seamos motivo del llanto de Jesús, primero. No le demos motivos de llorar, a Él y nuestra Madre, pero sobre todo, cuidado, no nos hagamos objeto, nosotros, de aquello por lo cual nuestro Señor llora. Es que es la perdición eterna. Afirmemos con firmeza, confesemos, o sea, profesemos nuestro credo, la necesidad de la fe para salvarse, la necesidad de la gracia, los sacramentos, las buenas obras. Necesitamos a Jesucristo y a su Iglesia, la Iglesia Católica. Y Jesús es bueno, quiere salvarnos, por supuesto es misericordioso, pero también es justo y podemos perdernos.
precisamente por no ser fieles. Por eso necesitamos la religión verdadera, para que practiquemos la moral verdadera. Y por eso decimos, sin la Iglesia no hay salvación. Necesitamos a Jesús entonces, a nuestra Madre, queridos hermanos, recurramos a su corazón inmaculado y doloroso, bajo cuya advocación está puesta esta Iglesia. Gracias a Dios que tenemos esta Iglesia, precisamente. Recurramos a ella y pidámosle la fidelidad, no hacer llorar a Jesús. Oh Madre, tú también lloraste. Ella lloró al pie de la cruz, seguramente. Lágrimas de compasión, lágrimas de penitencia, lágrimas corredentoras. Ruega por tu Iglesia, ruega por nuestra patria, por nuestra querida patria, decimos siempre, Chile, Argentina, por nuestras familias y cada uno de nosotros, por nuestros niños. Madre, muéstranos que eres madre. No queremos ser más el motivo de tu llanto y el de tu Hijo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.